Hola, hola. Sean todas y todos bienvenidos al canal. Resulta que me logré conseguir las 3 películas de Dios no está muerto, las cuales quería analizar desde hace tiempo. Eso es una buena noticia. Lo que no es tan buena noticia es que para poder publicar los videos del análisis, YouTube tomará las ganancias de mis videos y se las dará a la productora de las películas, lo cual se traduce en que yo trabajo y el dinero se lo llevan los dueños de los derechos de las películas. Pensé en retirar todas las escenas, pero no queda bien hacer las críticas y no conocer de antemano los parlamentos, así que decidí hacer un experimento. Este es el video de la primera parte de la primera película. Las utilidades por la publicidad no serán para mí. El análisis consta de 4 videos para la saga completa, pero solo los publicaré en el canal si me es compensado el trabajo realizado, que por cierto, en este video ya invertí 12 horas. Así que si les parece que vale la pena que continúe subiendo este análisis, revienten el botón de me gusta, comenten, compartan como si conservar la vida fuera en ello, y a quienes me puedan apoyar económicamente por Patreon o PayPal dejo enlaces en la descripción. Sin más alargues, comencemos. La historia central trata de un joven que recién ingresa a la universidad y en clase de filosofía se encuentra con un profesor ateo, profesor con el cual chocan sus creencias. Las historias secundarias son más choques de bondadosos creyentes con malvados ateos. Bien, son o eran ateos. De la palabra francesa del siglo XVI, ateísme, del griego theos, que significa Dios, y del prefijo a, que significa en griego sin. En otras palabras, cada uno de los pensadores que nombré tenían la fuerte convicción de que no hay Dios. Esto se oponía a la débil posición del agnosticismo. Agnos, del griego gnosos, saber, y el prefijo a, que significa no saber. Más exactamente, es dudar la existencia de un ser supremo. En mi criterio, no es correcto, o por lo menos no es completo, usar la raíz de la palabra para definir su significado. Se está omitiendo toda la evolución del término según el contexto social en el cual se desarrolla. Por ejemplo, la palabra átomo, que por su etimología significaría sin división, pero resulta que ya sabemos que sí se puede dividir, y de no creerme, podemos preguntarle a los habitantes de Hiroshima y Nagasaki. Otro ejemplo, el diamante, que según su etimología significa irrompible, indestructible, pero hoy fabricamos, cortamos y pulimos diamantes. Si nos ceñimos a la etimología de la palabra ateo, solo significaría sin Dios. Una persona que crea en deidades, pero decida alejarse de ellas, cabría dentro de la definición de ateo, pese a que no deja de creer. Ahora veamos la definición que tiene la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, sobre la palabra ateo. Dícese de la persona que niega la existencia de cualquier Dios. Esta definición genera una dicotomía. O se niegan todos los dioses y eres ateo, o no se niega por lo menos a un Dios y eres un teísta, o mejor dicho, un creyente. Pero por ejemplo, una niña de 1 año no niega a Dios, por lo que según esta definición debe ser considerada una ateísta. ¿Pero una creyente en qué? Esto demuestra que la definición de la RAE está mal, ya que lleva a una falsa dicotomía. Ser ateo es mucho más complejo que solo negar a todos los dioses. Por ejemplo, pensemos en la definición de Dios. Si para un creyente Dios tiene que tener mente y para otro solo debe ser un algo que crea, fácilmente el primer creyente llamará ateo al segundo, sin que este segundo se autoproclame como tal. Mi definición de ateo es, y reitero, mi definición, es aquella persona que luego de analizar su propia definición de Dios, considera imposible la existencia de un algo que se ciña exactamente a esa definición. En mi caso, Dios debe tener mente, debe ser el creador de absolutamente todo, debe tener libertad absoluta de albedrío y debe haber decidido crear todo a partir de su voluntad. Luego de analizar mi definición de Dios, concluí que es imposible que exista un ser con esas 4 características. Por ello, me autodefino como ateo. Que si una persona cree que la gravedad es Dios,
pues no esperen de mi parte que yo me ponga a negar la existencia de la gravedad. Hola, Paji. Primera de Corintios dice que eres salvo, y Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y luego resucitó al tercer día, de acuerdo a las Escrituras. Si crees esto con tu corazón, si lo aceptas con fe, Dios te perdonará, te purificará y te hará libre. Una de las subtramas de la película es la situación de esta adolescente, la cual parece ser de una familia musulmana, y ella se convirtió al cristianismo sin que su padre ni hermanos se enteraran. Comento esto para irlos contextualizando. Sí, es verdad que aquí tendremos muchos spoilers, pero la película me parece mala, así que si no se la han visto, creo que no se pierden de nada. Dios está muerto. Esto es, claro, una metáfora, pero una ilustración que no significa que Dios haya muerto, sino que nunca existió. Evidentemente, alguien que está en la imaginación de nuestros ancestros fue un cuento de hadas de hace mucho para explicar las plagas. También para explicar la pérdida de cultivos, enfermedades y desastres, lo que ahora le atribuimos a las bacterias, virus, desórdenes cromosómicos, placas tectónicas. En resumen, la ciencia y la razón han reemplazado la superstición. Y somos el resultado de todo eso. Y con su permiso, me gustaría evitar este debate sin sentido y saltar directo a la conclusión que todo estudiante debe saber. No hay Dios. Recordemos que esto es una producción cristiana, y muy seguramente quienes desarrollaron la historia son creyentes del Dios de los cristianos. Por ello, este personaje, el profesor ateo, se comporta como los creyentes creen que nosotros nos comportamos. Primer error que veo. La mayoría de ateos que conozco no dirían Dios no existe. Más acorde sería la frase ningún Dios existe. El profesor da una somera explicación sobre cómo apareció el Dios de los cristianos según un ateo, pero esa explicación no es la más exacta que daría un ateo. Si uno le pregunta a un creyente de dónde salió Mitra, Zeus, Ahura, Ganesha, Thor, Ra, Apolo, Boshika, Moán, Becelao, lo más probable es que dé esa misma explicación, la explicación del supuesto ateo. Así que más que ser la explicación de un ateo, es la explicación que suele dar un creyente medianamente informado sobre la fuente de los demás dioses. La película claramente obvia las demás religiones. Ni siquiera son capaces de darle contexto a los creyentes que no son cristianos. Si lo hicieron a propósito, muy hipócritas. Si no lo hicieron a propósito, muy ingenuos. Al final, el profesor ateo dice que todo estudiante debe saber que Dios no existe. Pero no estoy de acuerdo. El conocimiento de la existencia de Dios debe ser igual que el conocimiento de cualquier otra información. No es solo memorizarlo. Lo importante es entenderlo. Y para ello, sí me parece vital el discernimiento. En especial si se es un profesor de filosofía en clase de filosofía, ya que no tiene sentido que éste solo enseñe datos para memorizar. Si el debate de la existencia de Dios no es para la materia de filosofía, ¿para cuál lo es? Matemáticas, historia, geografía. Lo único que necesito de ustedes es que escriban en el papel que les acabo de dar 3 simples palabras. Dios está muerto. Y debajo su firma. Cuando lleguemos a un consenso unánime, que espero que lo tengamos, me ahorraré el tedioso deber de pasar por antiguos y banales argumentos y ustedes pasarán la sección del curso en la que los estudiantes siempre reciben las notas más bajas del semestre. Pueda que existan profesores tan arbitrarios y que incluso se autodenominen ateos, pero dudo mucho que esos profesores sean de filosofía y mucho menos de filosofía universitaria. No tiene sentido que exija abandonar una creencia. Desde el punto filosófico, esa no es una decisión personal. No tiene sentido que pida que se escriba en un papel el abandono de esa creencia. El papel aguanta todo. ¿Qué sentido tiene que se firme un papel, el cual no contiene ningún compromiso por parte del firmante,
Y lo peor, ¿qué sentido tiene amenazarlos para que firmen dicho papel? Eso pueda que lo hagan los políticos, pero un profesor de universidad, de filosofía, me parece que habla muy mal del criterio de ese profesor. Disculpe, señor... Wheaton. Josh Wheaton. Señor Wheaton, ¿le pasa algo? No puedo hacer esto. No puedo hacer lo que pide, soy cristiano. No, no se preocupe, aún puede regresar a su dormitorio, arrodillarse y orar al lado de su cama si quiere. Lo que haga con su vida es su problema, pero lo que haga aquí en la clase es el mío. Yo no puedo. Muy bien, señor Wheaton. Déjeme explicarle la alternativa. Si no puede admitir que Dios está muerto para el propósito de esta clase, entonces tendrá que defender la antítesis de que Dios no está muerto y será enfrente de la clase, en el atril. Y si falla, que de hecho lo hará, perderá esta sección que equivale al 30% de la nota final de este curso. ¿Lo acepta? ¿Quién decide si gano o pierdo la discusión? Pues yo lo haré, es mi clase, yo dirijo, la evaluación es mi privilegio. Con todo respeto, pero no creo que sea objetivo. ¿Y qué es lo que propone? ¿Y qué tal ellos? Tendrá 3 sesiones los últimos 20 minutos de las próximas 3 clases para que exponga su punto. Le prometo que haré las menores interrupciones posibles. Puede pedir lo que quiera en la clase, pero no le daré más tiempo. Claro, será responsable con las otras tareas de la clase, pero puede cambiar de opinión y traer la hoja firmada. La próxima clase y seguiremos como si nada hubiera pasado. El comportamiento de este personaje ateo ni se amolda al comportamiento de un profesor de universidad, menos de filosofía. Y por mi propia experiencia, tampoco se amolda el comportamiento que suele tener un ateo. Es bastante irracional, iracundo, arbitrario. De seguro sí existen personas así, en esa misma posición profesional y con esa misma cosmología. Pero no es lo normal ni entre profesores de filosofía ni entre ateos. Para este punto de la película, ya se ven los indicios de la intención de los guionistas, de plasmarnos a los ateos como malas personas por norma, a una costa de que la historia tenga significativos huecos. En especial, un filósofo de academia usaría ese evento para enseñar filosofía, no para aterrar a sus alumnos. Inicié este análisis esperando controvertir los argumentos que se usan durante la película, pero resultó que dichos argumentos son muy precarios, por lo que ahora estoy analizando qué tan reales son los personajes ateos y sus interacciones. Igualmente, controvertiremos los argumentos llegado el momento. Señor Robertson. Hola. ¿O debería llamarlo Willy? Llámame Willy. Amy Ryan, escribo en la Nueva Izquierda. ¿Puedo hacerle unas preguntas? Sí, claro, dime, ella es mi esposa Cory. Cory, lo sé. Realmente me sorprende verla aquí. Pensé que estaría en casa, descalza y embarazada. Me causó mucha gracia el personaje de esta periodista atea. Su primer comentario es que se le hace raro que los cristianos no sean trogloditas. Yo nací en una familia católica y de primera mano sé que las mujeres de mi familia no andan por la casa descalzas buscando solo quedar embarazadas. Sí que es una familia machista y considero que buena parte de ese machismo es responsabilidad de la Iglesia Católica. Esto es parte de la leyenda negra que las religiones en general han creado alrededor de quienes no creen en los mismos cuentos que ellos. Esto se llama tribalismo y psicológicamente está muy bien explicado. Lo traigo a colación porque me parece importante que razonemos nuestro tribalismo para poderlo superar, no solo en lo religioso, también en lo deportivo, lo nacionalista, lo patriótico, lo económico, social, etc. Para poder superar el racismo, la xenofobia, la homofobia, la transfobia, etc. Dicho tribalismo no es más que el vestigio de aquella época anterior a que nos autodomesticáramos. Otra cosa que quisiera comentar es cómo los cristianos católicos suelen encasillar a todos los ateos en la izquierda política, cuando no es muy difícil encontrar creyentes en la izquierda extrema. Y muchos de nosotros, los ateos, no cuadramos necesariamente en esa izquierda. Bueno, intentamos. No. Han hecho una fortuna vendiendo artefactos diseñados para llevar patos a su muerte. Así que han hecho una gran fortuna, ¿no es así? Nos ha ido bien. Podemos comprar
neumáticos para los camiones y para las cuatrimotos. La verdad, la vida es buena. ¿Qué le hace pensar que tiene el derecho moral para matar y mutilar animales inocentes? ¿Sabes? No estoy mutilando nada. Dejemos algo en claro. Le disparo a cualquier cosa que veo. Y cuando disparo, lo mato y luego lo como. Así que mata a los patos. Por supuesto, no los voy a cocinar mientras están vivos. Eso sí es cruel. Eso estaría mal. No, está bromeando. ¿Realmente está orgulloso de lo que hace? Claro que sí. ¿Por qué lo haría si no estuviera orgulloso? ¿Está de acuerdo con todo lo que dice? Llevamos casados 20 años, no estoy de acuerdo con todo lo que dice. Pero en las cosas importantes, sí, estoy de acuerdo. ¿Qué les dice a las personas que se ofenden con su programa? No por la casa, sino por orarle a Jesús en cada episodio. No intentamos ofender a nadie. Si la gente no quiere ver el programa, puede cambiar de canal. En cuanto a mis oraciones a Jesús, mi vida y toda mi eternidad le pertenecen a Dios. Todo esto es temporal. La fama, el dinero, el éxito. Temporal. Incluso la vida es temporal. Jesús es eterno. Él dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a que me desconozca, también lo desconoceré delante de mi Padre. Están escritas en rojo, así que son importantes. ¿Eso es todo? Es todo. Correcto. Es lo que creemos. Sencillo, ¿verdad? Gracias por su tiempo. Ahora iremos a dar gracias. Si Adiós. quieres entrar, eres bienvenida. No, gracias. Estoy bien. ¿Está bien? Nos vemos. ¿Quién era esa? Los guionistas no encontraron más argumento de conflicto que un ateo acusando a un cristiano por cazar patos para comerlos. Nada diferente a lo que hacen quienes crían vacas, cerdos, gallinas, pavos, peces. Me sorprende lo poco que se esforzaron los guionistas para desarrollar la trama. ¿O será que piensan que todos los ateos somos veganos? Pero de serlo, igual no le veo el argumento religioso. Los ateos no nos ofendemos porque en televisión salgan personas orándole a uno u otro Dios. A los ateos nos ofende es que nos quiten dinero a través de los impuestos para luego entregarle ese dinero a organizaciones de creyentes para gastarlo en sus romerías. Quienes sí se ofenden son, por ejemplo, los musulmanes, para quienes es blasfemia afirmar que el único y verdadero Dios tuvo un hijo. Y aprovecho esto para preguntarle a los creyentes, ¿cuál es la base jurídica para tener en una misma legislación la libertad de religión y al mismo tiempo penalizar la blasfemia? Como por ejemplo en Brasil y España. Si sabes la respuesta, por favor déjamela en los comentarios. Gracias. En la Biblia no hay escrito nada en color rojo. Los originales, suponemos, se escribieron a una sola tinta. Otra curiosidad, según Apocalipsis, nadie será juzgado hasta llegado el día del juicio final, momento en el cual todos, incluidos Satanás y sus secuaces, seremos juzgados. ¿Pero juzgados por quién? Pues por Dios. Y como Jesús es Dios, según lo que dice este cristiano, Jesús se contará a sí mismo si está a favor o en contra de cada uno de los enjuiciados. Y esto a su vez lo usará para determinar si castiga o premia a cada persona. Si Dios lo sabe todo, esto no tiene el más mínimo sentido. Incluso el supuesto día del juicio final es totalmente descabellado. Creyentes, su punto más débil es que se enredan mucho, tratando de explicar sus creencias y luego no saben cómo desenhebrarlas. Tenemos los resultados de los exámenes de la semana pasada. Amy, tus resultados salieron positivos. Tienes cáncer. No tengo tiempo para el cáncer. Estoy muy ocupada. Escucha, creció hacia el tejido cercano. Tu ganglio linfático está involucrado y tus pruebas de sangre indican la evidencia de una metástasis. Ya te programé una resonancia magnética. Necesitamos determinar la magnitud. Sé que eres muy importante y que el mundo no puede continuar sin ti. Pero es mi trabajo decirte que el mundo va a tener que vivir sin ti, a menos que comiences de inmediato el tratamiento. Aquí va la típica trama de un ateo que se convierte al cristianismo. Según los creyentes, somos ateos hasta que el avión se está cayendo. Pero resulta que es exactamente lo mismo que le dicen a los ateos los hindúes o los musulmanes. Pregunta, creyentes, si el avión en el que viajan falla, ¿ustedes le orarían a Mitra, a Thor, a Zeus? Lo más probable es que no. La explicación es muy simple. No consideran que sean reales, y sus mentes asumen que no tiene sentido orarle a algo que saben que no es real. Otra cosa sería
que por las circunstancias sociales tuvieran por lo menos una pequeña duda sobre la irrealidad de esos dioses. Pues quiero contarles que en nosotros sucede exactamente lo mismo. Si estamos convencidos de la inexistencia de esos seres, no tiene sentido que les oremos, a menos que el ateo en cuestión sí tenga por lo menos una pequeña duda. Ahora imaginemos que absolutamente todos los ateos, al caer el avión, le oramos a Jesús el Cristo. Resulta que eso sería tan válido para probar la existencia de Jesús como lo sería el que todos los ateos, al caerse el avión, le oráramos a Zeus o a Mitra. Igual dichas oraciones no son prueba de nada. Los ateos dicen que nadie puede probar la existencia de Dios. Y tienen razón. Pero yo digo que nadie puede refutar que Dios existe. Pueda que haya ateos que afirmen que no se puede demostrar la existencia de Dios, pero no considero correcto generalizar. Por ejemplo, yo sí que creo que la existencia de Dios se puede demostrar. Lo único que se requiere es conocer con certeza cuál es la definición de ese Dios. Si alguien considera que Dios es un anciano bonachón, que viste de rojo, vive en el Polo Norte, viaja en un trineo volador y entrega regalos a todos los niños del mundo en Navidad, no veo por qué sería complicado demostrar su existencia o su inexistencia. Podríamos, por ejemplo, colocar cámaras a la salida de las chimeneas para que filmen todo el día de Navidad. Al analizar los videos, podemos ir sumando argumentos hacia una u otra posición. También podemos entrevistar a las familias preguntando por los regalos que le llegaron a los niños, analizando cuántos y cuáles regalos no fueron comprados por los padres. Pero si aparecieron bajo el árbol, podemos seguir sumando argumentos hacia una u otra postura. También podríamos hacerle seguimiento a varias cartas enviadas a este Dios por parte de los niños, pidiendo el regalo deseado. Al conocer cómo, cuándo y a dónde llegan estas cartas, podemos agregar argumentos hacia una u otra posición. Para con el Dios de los cristianos es igual de fácil. Incluso estoy reservando un estudio que yo realicé sobre la existencia del Dios cristiano, el cual publicaré en video aquí en el canal cuando superemos los 100,000 suscriptores. Así que si no se han suscrito, me parece este un excelente momento para hacerlo. Pero la única forma de debatir este asunto es observando la evidencia disponible. Y es lo que vamos a hacer. Pondremos a Dios en un juicio, con el profesor Radisson como fiscal y yo como el abogado defensor, y ustedes como el jurado. La mayoría de cosmólogos están de acuerdo con que el universo empezó hace 13.7 billones de años en un evento conocido como la Gran Explosión. Ahora, analicemos la descripción del físico ganador del premio Nobel Steven Weinberg de cómo habría sido la Gran Explosión y, ya que él es ateo, podemos estar seguros de que no hay ninguna inclinación religiosa en su descripción. Al principio, hubo una explosión y en 3 minutos, 98% de la materia que hay o habrá se produjo. El universo apareció. Por 2500 años, la mayoría de científicos estuvieron de acuerdo con Aristóteles, con la idea de que el universo siempre ha existido sin inicio o final. Pero la Biblia no está de acuerdo. En 1920, el astrónomo belga Georges Lemaitre, teísta, que de hecho... ¿Qué es un teísta? Un teísta es alguien que cree en la existencia de Dios. Dijo que todo el universo saltó a la existencia en un billonésimo de segundo. De la nada, en un inimaginable destello de luz. Así es como esperaría que el universo respondiera si Dios hubiera dado la instrucción en Génesis 1:3 que exista la luz. En otras palabras, el origen del universo apareció como se esperaría después de leer Génesis y por 2500 años. La Biblia tiene razón y la ciencia está equivocada. Todo el argumento se basa en opiniones. Pueda que sean opiniones de personas muy famosas o inteligentes o incluso con ambas cualidades. Igualmente siguen siendo solo opiniones. Si en un juicio real solo se presentan como pruebas opiniones, se corre el riesgo de que se desestime el juicio. Pero bueno, intentemos refutar el argumento del estudiante. La física que conocemos actualmente es incapaz de adentrarse a la singularidad dentro de un agujero negro, por el mismo motivo que la física es incapaz de retroceder hasta la singularidad que desencadenó nuestro universo. Lo más cerca que podemos llegar a esa singularidad
es 5,39124 por 10 a la menos 44 segundos. Antes de eso, no sabemos qué pasó. Cualquier persona que hable sobre los sucesos anteriores a ese lapso de tiempo posterior al Big Bang está especulando. Eso no es ciencia. Así que sin importar quién o cómo lo haya dicho, no sirve como prueba de lo que ocurrió para que aquella singularidad existiera o que desencadenó la formación del universo. No importa que por 2500 años o 5000 años todos los científicos o todos los filósofos o todos los cristianos o todas las personas que tuvieran caspa en la cabeza estuvieran de acuerdo en una opinión. Igual, eso es solo una opinión y no tiene ningún valor científico. Por ejemplo, por los últimos 2000 años, los cristianos han estado de acuerdo en que el día de descanso sagrado impuesto por su Dios es el domingo. Y por esos mismos 2000 años, los judíos han estado de acuerdo en que el día sagrado impuesto por el mismo Dios es el sábado. Ahora, ¿cuál de los dos tiene la razón científica? Ninguno. En los dos casos solo son opiniones. Incluso hay otro detallito ahí. Usa la frase de la nada. Cuando los creyentes afirman que de la nada, nada sale. Entonces viene la cuestión de Dios a qué le dio la instrucción para crear el universo, si allí solo había nada. Voy a hacer un esfuerzo mental supremo y asumiré que la Biblia coincide con los sucesos del Big Bang. Pero la explicación de la Biblia es la única opción lógica que pudo desencadenar la creación del universo. Resulta que no. También pudo ser el choque de dos universos, o la aparición de un agujero negro en otro universo, o Mitra, Zeus, Aura, Ganesh, Thor, Ra, Apolo, Boshika, Moan y Beselao, borrachos en una juerga, decidieron unir sus poderes para ver qué creaban. Y voilà, apareció el universo. Así puedo seguir especulando hasta la saciedad, lo cual demuestra que ese argumento no sirve para demostrar la existencia del Dios cristiano, ni siquiera sirve para demostrar la existencia de un algo a lo que se le deba llamar Dios. Todo apunta a un Dios que lo creó, verán. En el mundo real no se ven cosas que se salgan de la nada, pero los ateos quieren hacer una excepción en esta regla. El estudiante solo ha presentado opiniones para pasarlas como argumentos. Que todas las opiniones apunten a que el universo fue creado por un algo que merece ser llamado Dios es tan relevante como prueba. Como hace 100 años todo apuntaba a que el electrón, el protón y el neutrón eran la base de la materia. Pues resulta que hoy tenemos la física cuántica y aún no encontramos el fondo. Hace unos minutos afirmó que el universo salió de la nada, tal como en la Biblia dice, y ahora afirma que somos los ateos los que usamos erróneamente ese argumento. Yo soy ateo. Mi opinión es que no se sabe con certeza si de la nada puede surgir algo y no soy el único que opina así. Stephen Hawking fue un famoso ateo y físico, el cual dentro de su trabajo descubrió algo que hoy llamamos la radiación de Hawking. Radiación que surge en el vacío, sin que el espacio, la gravedad o la radiación electromagnética sean su fuente. Si al vacío le quitamos la gravedad, el espacio y la radiación electromagnética, nos queda, en teoría, la nada. Pues resulta que la radiación de Hawking son partículas surgiendo de la nada. Así que eso de que de la nada nada sale tampoco sirve como argumento, solo es una opinión. Y en mi opinión, si Dios puede crear un universo de la nada, el universo mismo también podría tener el poder de crearse a sí mismo de la nada. Si Dios pudo surgir de la nada, el universo también lo pudo hacer. Cuando se desmenuza el argumento es bastante ingenuo. ¿Acaso vemos un algo que siempre ha existido? ¿Acaso vemos una mente que controla todo? ¿Acaso vemos un ser que lo sabe todo? ¿O uno que lo puede todo? Entonces, ¿por qué afirmar que fuera de nuestro universo sí existe tal ser? Las excepciones no las estamos colocando los ateos. Por lo menos, en el argumento planteado, son los creyentes los que deben armar una trama de excepciones para que su Dios pueda existir.
específicamente en el universo y... Pero en su libro El espejismo de Dios, Richard Dawkins dice que si me dices que Dios creó el universo, entonces tengo el derecho a preguntar quién creó a Dios. La pregunta de Dawkins solo tiene sentido en términos de un Dios que ha sido creado. No tiene sentido en términos de un Dios no creado. ¿Qué es la clase de Dios en el que creen? Incluso dejando a Dios fuera de la ecuación, tengo el derecho de devolverle la pregunta al señor Dawkins y decir, si el universo te creó, ¿quién creó el universo? Lo expuesto como dicho por Dawkins no es del todo correcto, pero bueno, sigámosle la corriente. El estudiante afirma que la pregunta de quién creó a Dios no tiene sentido si Dios no fue creado, pero no aporta ninguna prueba de que su Dios no fue creado. Muy probablemente porque se metería en el problema de explicar por qué su Dios puede cumplir absurdos, pero el universo no puede. Compara la labor de creación del universo por parte de su Dios, con mi creación por parte del universo, pero dicha comparación tiene muchos huecos. Por ejemplo, el universo me creó por accidente. El universo no tiene mente. El universo no tiene voluntad. El universo no tiene un plan. El universo no lo sabe todo. El universo no es justo. El universo no es misericordioso, etc. ¿Por qué restringir al algo que creó al universo a un ser con mente, con voluntad, que tiene un plan, que es misericordioso, justo, etcétera? Cuando por experiencia sabemos que las cosas creadas donde solo una mente es la causa total, no existen. Trabajo en un video sobre por qué aun si existiera lo que los cristianos afirman que es su Dios, este no pudo crearnos sin caer en absurdos. Así que suscríbanse dando clic a la campanita para que no se lo pierdan. Ven, tanto teístas como ateos están agobiados por contestar la misma pregunta de cómo iniciaron las cosas. Lo que espero que entiendan de esto es que no hay que cometer suicidio intelectual para creer en un creador tras la creación, y en la medida que descarten a Dios, se verán obligados a encontrar una increíble explicación de cómo las cosas iniciaron. A ver si entendí. La explicación de un ser que siempre ha existido, cayendo en el absurdo de las progresiones infinitas, creador de absolutamente todo, incluido el tiempo, invalidando dos absurdos, crear cambios sin que existiera el tiempo y sacando toda su creación de la nada, el cual no necesita absolutamente nada, lo que deja el enorme hueco de cuál fue su motivación para la creación que jamás podremos entender porque él actúa de formas misteriosas y su mente es ininteligible para nosotros, por lo que es tonto intentar entender el universo. Esa explicación es más fácil y coherente que, por ejemplo, la explicación de que el universo se creó a partir de un agujero negro en otro universo, agujeros negros que ya comprobamos que sí existen, y que todo indica que en su centro contienen una singularidad muy parecida a la que desencadenó la creación de este universo. Supongo que de niño me golpeé muy fuertemente la cabeza, porque a la explicación del Dios cristiano le veo un sinfín de huecos. ¿Crees que eres más listo que yo, Wheaton? ¿Crees que hay algún argumento para el que no tenga una respuesta? Nunca dije que fuera más listo. Es la primera cosa inteligente que has dicho. Ahora escúchame muy bien. En ese salón, sí, hay un Dios y soy yo. Soy un Dios celoso, así que no intentes humillarme en frente de mis estudiantes. ¿Sabes, Wheaton? Ya leí tu inscripción de carrera. ¿Preleyes? ¿Qué es exactamente preleyes? No hay diplomas en eso, no te preocupes en contestarme. Y no olvides esto. Si realmente sientes la necesidad de continuar con esta farsa, haré mi misión especial, destruir la esperanza de una carrera en leyes. Que tengas un buen día. El personaje del profesor, insisto, es demasiado iracundo, arbitrario, déspota. Y considero que no es lo normal en la personalidad de un ateo, profesor de universidad y en especial de filosofía. También se le ve muy inseguro de su ateísmo. Yo, por ejemplo, solo uso argumentos para discutir, no recurro a la coacción de ningún tipo para que me den la razón. Creo que tengo cáncer. ¿No podías esperar hasta mañana? ¿Qué? ¿Cómo puedes decirme esto? Creí que me amabas. Así es. Pero estás cambiando nuestro acuerdo. Estás rompiendo el trato. Haces que suene como si fuera un contrato. Bien, ¿qué creías que era? Yo creía que era amor. Madura, Amy.
¿Sabes? Amor es la palabra que más se sobreutiliza en el español. Es lo que decimos cuando deseamos algo, cuando necesitamos algo, y somos tan culpables como cualquiera. Nos divertimos. Eras mi hermosa y joven novia con un gran empleo. Yo era tu ambicioso, encantador y exitoso novio. Y estábamos en esto, porque los dos obteníamos algo que queríamos conquistar. Y era bueno. De hecho, fue genial. Pero ya se acabó. Yo he tenido varias relaciones emocionales con mujeres cristianas y de lejos les he hecho algo medianamente parecido. No sé si este personaje es ateo, supongo que sí, pero creo que más que ateo, el hombre es sociópata. No me sorprende encontrar en una película cristiana que nos retraten como monstruos. No es la primera ni la única forma en que los cristianos atacan vilmente a quienes no creen sus mismas tonterías. Incluso no parpadearon cuando la palabra exterminio se les cruzó por la metodología. Damas, caballeros, me cansé. Hasta aquí este video. Gracias por quienes llegaron al final. Súper gracias a quienes me apoyan en PayPal y en Patreon. Y no olviden compartir a diestra y siniestra a ver si me animo para subir el siguiente video de este análisis. Suscríbanse. Al llegar a los 100,000 suscriptores, subo el estudio sobre la imposibilidad de la existencia del Dios de los cristianos. No siendo más, nos vemos pronto en el canal. Chao, chao.